Hola, en esta revisión vamos a ir directo al grano con un tema que es fundamental en la clínica y por supuesto en el EUNACOM, las neuropatías por atrapamiento. La idea es desglosar los síndromes más importantes de una forma muy clara, muy directa y sobre todo enfocada en reconocer los patrones clínicos. Miren, esta es la hoja de ruta. Primero partimos con la definición, con el ABC del diagnóstico. Después nos metemos de lleno en la extremidad superior, nervio mediano y ulnar. Le vamos a dedicar un capítulo especial a la mano caída del nervio radial, que es inconfundible. Luego bajamos a la extremidad inferior y al final cerramos con una síntesis, un resumen de alto rendimiento, pensado para el examen. Bueno, empecemos por el principio sentando bien las bases. ¿Qué es exactamente una neuropatía por atrapamiento? Y más importante aún, ¿cómo la enfrentamos desde el minuto 1? A ver, en la propia definición está la primera clave clínica. Estamos hablando de una compresión crónica, no es un golpe agudo. Y ocurre en un lugar específico, un punto vulnerable, como un túnel de hueso y ligamentos. Pero aquí viene lo fundamental. La clínica, los síntomas, se limitan estrictamente al mapa de ese nervio. Si los síntomas se salen de ese territorio, hay que empezar a dudar y pensar en otra cosa. Ok, el diagnóstico sigue un orden lógico, 2 pasos. El primero, y lejos el más importante, es la clínica. Una buena historia, un buen examen físico buscando ese patrón del que hablamos y, claro, haciendo las maniobras de provocación. Con eso ya tenemos la sospecha. El segundo paso es la confirmación. Y ahí entra el gold standard, los estudios electrofisiológicos. La electromiografía y las velocidades de conducción no solo nos dicen sí es esto, sino que nos muestran dónde está la lesión y qué tan grave es. Avancemos ahora a la extremidad superior. Aquí nos vamos a topar con los 2 síndromes más comunes y por lo tanto los que más probablemente aparezcan en cualquier examen. Y bueno, el rey indiscutido de los atrapamientos es sin duda el síndrome del túnel carpiano. Se trata de la compresión del nervio mediano justo en la muñeca. Es, por lejos, la neuropatía por atrapamiento más frecuente que vamos a ver en la práctica diaria. Ojo con este cuadro clínico porque hay que dominarlo. El dato casi patognomónico son esas parestesias nocturnas en los 3 primeros dedos y la mitad del cuarto. El relato clásico es el del paciente que te dice: «Doctor, me despierto en la noche con la mano dormida y tengo que sacudirla para que se me pase». Las maniobras de Fallen y Tinel son las que hay que ir a buscar en el examen físico. Y un dato importante, la atrofia de la eminencia tenar es un signo tardío de mal pronóstico. Pasamos al segundo en el podio. El atrapamiento del nervio ulnar o cubital. El sitio clásico de compresión es a nivel del codo, en el canal cubital. Aquí el mapa clínico cambia por completo. Las parestesias ahora se van al 5.º dedo y a la mitad del cuarto. Pero el compromiso motor es muy característico. Una debilidad de los músculos intrínsecos de la mano que se nota porque a la persona le cuesta separar los dedos. Y el signo de Froment es clave. Al pedirle que sujete una hoja de papel entre el pulgar y el índice, como no puede usar el aductor del pulgar que está débil, compensa flexionando el pulgar con un músculo del nervio mediano. Es un signo clásico que hay que saber identificar. Miren, este resumen es perfecto para diferenciar los 2 síndromes. Es como partir la mano en 2. En lo sensitivo, el mediano se encarga de los 3 primeros dedos y el ulnar de los 2 últimos. En lo motor, el mediano afecta la eminencia tenar, la guatita del pulgar, mientras que el ulnar se encarga de los intrínsecos. Y para terminar, los signos clave a buscar: Fallen y Tinel para el mediano y Froment para el ulnar. Reconocer estos patrones es fundamental. Muy bien. Dejemos por un momento los 2 síndromes más frecuentes para enfocarnos en un cuadro clínico que, de verdad, una vez que se ve, no se olvida nunca más: la lesión del nervio radial. Y la presentación es esta. Así de clara: mano caída o grist drop. Es la incapacidad total para extender la muñeca y los dedos. La imagen clínica es tan potente, tan característica, que prácticamente hace el diagnóstico sola. La causa clásica es la compresión del nervio en el surco espiral del húmero. Es la famosa parálisis del sábado por la noche, del que se queda dormido con el brazo colgando de una silla. El déficit motor es puro, se paraliza todo el grupo de extensores. Puede haber un pequeño parche de hipostesia en el dorso de la mano, en la tabaquera anatómica. Lo importante es que en la mayoría de estos casos por compresión, el pronóstico es excelente. Casi siempre hay recuperación espontánea. Perfecto. Ahora, bajemos a la extremidad inferior para revisar 2 síndromes que tienen presentaciones muy distintas, pero que son igual de importantes para el diagnóstico diferencial. Y aquí tenemos el equivalente de la mano caída en la pierna, el pie caído, o foot drop. Es causado por una lesión del nervio peroneo común, y se manifiesta así:
con la imposibilidad de levantar la punta del pie. Aquí el punto débil, el lugar de atrapamiento, es la cabeza del peroné. Ahí el nervio es muy superficial y se puede comprimir fácilmente. La clínica motora es la debilidad para la dorsiflexión y la eversión del pie. Y esto genera una marcha muy particular, la marcha en steppage o equina, donde la persona tiene que levantar la rodilla exageradamente para no arrastrar la punta del pie al caminar. Y llegamos a la meralgia parestésica. Aquí, el punto crucial, lo que hay que grabarse a fuego, es esto. El nervio femorocutáneo lateral es puramente sensitivo. O sea, este cuadro nunca, bajo ninguna circunstancia, va a producir debilidad motora. Si al examinar hay debilidad, el diagnóstico es otro. Punto. La clínica es súper característica. Un dolor tipo quemante, urente, como un hormigueo, muy localizado en la cara alterolateral del muslo. Típicamente se asocia a factores que aumentan la presión ahí, en el ligamento inguinal. Piensen en obesidad, embarazo o incluso usar ropa muy apretada. Y por lo mismo, el manejo casi siempre es conservador, modificar esos factores de riesgo. Muy bien, ya hemos revisado los síndromes principales. Ahora vamos a la parte final, la síntesis, donde vamos a juntar los puntos clave, los de mayor rendimiento para un examen. Esta tabla es el corazón de la revisión. Miren los patrones. Fíjense cómo los síndromes con un déficit motor dramático, el radial y el peroneo, se presentan como caídas de la mano y del pie. Por otro lado, el mediano y el ulnar tienen un componente sensitivo muy claro en los dedos, con una debilidad motora más sutil al principio. Y finalmente, la meralgia parestésica, que destaca por ser la única puramente sensitiva. Dominar estas diferencias es dominar el tema. Y para cerrar el círculo diagnóstico, recordemos siempre esto. Aunque la sospecha nace y vive en la clínica, la confirmación definitiva, la localización precisa del punto de compresión, nos la van a dar los estudios de conducción nerviosa y la electromiografía. Son el gold standard, son fundamentales. Y para terminar, les dejo una pregunta, un desafío clínico que integra todo esto. Tanto una lesión del nervio peroneo como una radiculopatía L5 pueden dar un pie caído, pero hay un hallazgo específico en el examen físico que nos permite diferenciarlas. ¿Cuál es? Hay que darle una vuelta, porque ese es el nivel de razonamiento que se espera. Con esto cerramos. Mucho éxito en el estudio.